Mateo 25, 1, 46. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mateo 25, 2. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Mateo 25, 3. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mateo 25, 4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Mateo 25, 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Mateo 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. Mateo 25, 8. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25, 9. Más las prudentes respondieron, diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. Mateo 25 horas y 10 minutos. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mateo 25 horas y 11 minutos. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mateo 25 horas y 12 minutos más. Respondiendo él, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Mateo 25 horas y 13 minutos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25 horas y 14 minutos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. Mateo 25 horas y 15 minutos. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Mateo 25 horas y 16 minutos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Mateo 25 horas y 17 minutos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también el otros 2. Mateo 25 horas y 18 minutos. Más el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Mateo 25 horas y 19 minutos. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Mateo 25 horas y 20 minutos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Mateo 25 horas y 21 minutos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Mateo 25 horas y 22 minutos. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Mateo 25 horas y 23 minutos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Mateo 25 horas y 24 minutos. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Mateo 25 horas y 25 minutos. Y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25 horas y 26 minutos. Y respondiendo su señor, le dijo: Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mateo 25 horas y 27 minutos. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Mateo 25 horas y 28 minutos. Quitarle pues el talento, y darlo al que tiene 10 talentos. Mateo 25 horas y 29 minutos. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25 horas y 30 minutos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25 horas y 31 minutos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo 25 horas y 32 minutos. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25 horas y 33 minutos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Mateo 25 horas y 34 minutos. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25 horas y 35 minutos. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui huésped, y me recogisteis.
Mateo 25 horas y 36 minutos desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo 25 horas y 37 minutos. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Mateo 25 horas y 38 minutos. Y cuando te vimos huésped, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. Mateo 25 horas y 39 minutos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Mateo 25 horas y 40 minutos. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Mateo 25 horas y 41 minutos. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25 horas y 42 minutos. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. Mateo 25 horas y 43 minutos. Fui huésped, y no me recogisteis, desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Mateo 25 horas y 44 minutos. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Mateo 25 horas y 45 minutos. Entonces les responderá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Mateo 25 horas y 46 minutos. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna.